Bueno, compañeras y compañeros, vamos a levantar esto y que se nos oiga aquí y en Madrid. ¿Renovables sí? Algo interesante en Google Maps que se llama la ruta de la placa, y hay un señor de Málaga que cada tarde se pone con todos los bueyes bojas, y entonces él está ampliando día por día por día. Nos dimos cuenta en un mapa que se llama la ruta de la placa, en el que afectaba directamente a unas tierras de mi abuelo, de olivos milenarios, ¿no? Y que sin saber, sin que nadie nos comunicara nada, nos damos cuenta de que eso iban a hacer una planta solar. Y solo ver este mapa es suficiente de ver que esto no es broma, que esto es un auténtico desastre. Y toda esta energía está pensado para el norte de Europa. Es un negocio que en teoría debería sacar España de sus deudas, pero la planificación es completamente caótica. Han dejado entrar fondos de inversión y tiburones gigantes de todo el mundo han entrado en España y están construyendo, de Corea, de Australia. En el principio hubo mucho silencio y decían que van a traer mucho trabajo, pero ahora se ve la realidad que no. Una vez instalado, desaparecen y hay 2 personas. Y en el caso ahora de Lucainina, va a pelear su sello de Pueblo Bonito de España, pone una mega planta al lado del pueblo. No vienen ni para comer al mediodía, y creo que les da vergüenza de entrar en nuestro pueblo para alojarse o para comer, porque saben que están hundiendo un pueblo entero. Para mí es muy difícil. En Alemania, si viene un proyecto de 150 hectáreas de placas fotovoltaicas, hubiera un encuentro en el Salón Cultural con toda la gente del pueblo. Lo que ha pasado en el octubre 21, me encontré entrando en mi finca con un todoterreno y un señor que decía, necesito hablar con usted. Y se presentaba de la empresa 4.7. Le vamos a poner una línea de media tensión en sus fincas, en 4 de sus fincas, 3 torres de electricidad. Le pagamos. Usted lo puede aceptar o le expropiamos. Yo he dicho, necesito más información, necesito los planes, por favor, necesito todo por escrito. Y cuando se fue este hombre, yo tenía un ataque histérico. Y solo por esta visita nos hemos enterado que existe este proyecto gigante para Lucainina de las Torres. Un mar de placas, han cortado cientos de olivos centenarios, arrastran todo. En Alemania dejan el suelo, lo ponen encima. Aquí en el desierto de Tabernas, en nuestra zona, han arrastrado todo y hay mucho viento, entonces estamos como en el desierto de Marruecos ahora. Cuando hay un poco de viento se levanta polvo por todo el pueblo. Y empieza la cosa interesante, porque es un pueblo muy pequeño y aunque el alcalde desde el primer momento, desde nuestra primera visita, decía que no sabe nada. Y resulta que ha mentido todo el tiempo, ha mentido hasta a los periodistas del País. Ha informado a los propietarios necesarios de vender sus terrenos para este proyecto sin decir ni pip. Es criminal. No nos han facilitado absolutamente nada. Hemos tardado un mes sin la ayuda del ayuntamiento de sacar todo este proyecto. Moreno, Bonilla, atiende, los pueblos no se venden. Una memoria técnica, porque es completamente absurdo este proyecto. Es un sinsentido. Otras zonas en las que está totalmente plano todo, es decir, que sería solo llegar y colocar las placas. Ahí no van placas, y van placas justo donde nosotros tenemos los olivos y donde el suelo, hay suelo y hay animales. Todo Andalucía dice lo de Lucainina es algo que nadie entiende, porque va a acabar con el pueblo, va a acabar con el turismo, hay líneas de alta tensión y media tensión que cruzan la vía verde varias veces. Un macroproyecto de esta dimensión, 7 veces mayor que el pueblo y situado en sus inmediaciones,
Es un plan muy desafortunado que causará un enorme perjuicio al pueblo y su entorno. Casas privadas que se encuentran demasiado cerca, incluso debajo de las 9 líneas eléctricas previstas. Es muy feo. Ya existen estas plataformas de dimensiones enormes, 200 hectáreas, 500 hectáreas, es impresionante. Hay varios vecinos que las tienen a 5 metros de su casa, han vivido una pesadilla. Su negocio era rutas en caballo, están rodeadas de placas, están vendiendo sus caballos. Luego hay otro proyecto que es caballos para niños discapacitados y una pareja belga que tienen un turismo rural. No les han indemnizado, no les han avisado. El alcalde de Tabernas sigue escondiéndose cuando los del caballo, que son de Tabernas, se acercan al ayuntamiento. Europa ha hecho la propuesta porque hay una urgencia por la guerra de la Ucrania de quitar los estudios ambientales para que se puedan aprobar los proyectos mucho más rápido. El Congreso, el Gobierno de España en Madrid han votado a favor. Unos 170 asociaciones han recorrido con el Defensor del Pueblo y hasta el Defensor del Pueblo, que parece que ya como figura no existe entre los ciudadanos y el gobierno. En teoría la idea es una idea verde, pero la realidad no es verde. Es un auténtico desastre, un auténtico destrozo y una colonialización de España. El proceso de transición energética se hace como una continuidad sobre las bases del colonialismo tradicional con el que se ha construido nuestro mundo actual en los países periféricos del sur global. Acabando con agricultores, con casas rurales, con vida en el campo, con vida en pequeños pueblos, fuera de la imaginación. Y están destruyendo tanto hablar de la España vaciada, que a todos los políticos de todos los colores se les llena la boca. Y eso precisamente es lo que quieren, una España rural vaciada para seguir especulando. Todas las medidas judiciales, recurso de alzada, denunciar, y no creo que ni lo leen, esperan unos meses y se deniegan de todo. Va muy escondido, pero es brutal porque es grande. Uno de los problemas grandes son las líneas de transporte, porque hay líneas de 400 que son las líneas más altas y grandes. Hay un problema de pérdida de energía que todo el mundo entendemos, que es la pérdida de energía de la fricción, vamos a decir. La energía al atravesar los cables pierde, hay un porcentaje de pérdida. Pero el problema no es ese porcentaje de pérdida por fricción, es que hay otro porcentaje de pérdida mucho mayor que tiene que ver con las dificultades que genera la entrada de megaproyectos energéticos en la red eléctrica. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que vamos a ser el vertedero de hierro de Europa, porque no nos beneficiamos ni de un solo voltio, es una autovía para llevarse la luz y la electricidad que se va a producir allí, como consecuencia arruinando todo el norte de Granada. En teoría el proyecto va por Cáceres y todo el norte hacia el Mediterráneo y desde Andalucía por el Mediterráneo. Son dos líneas que se encuentran en el norte de Gerona. Hay una gran amenaza contra el territorio y hay que defenderlo a toda costa de todos los megaproyectos que quieren implantar. Tratamos de evaluar qué procesos se están desarrollando en la transición energética, qué tipo de transición energética se está generando actualmente y qué impacto está produciendo sobre los territorios. En nuestro libro, por ejemplo, explicamos dos casos del sur global. Uno es el caso del istmo de Tehuantepec, en el sur de Oaxaca, en México, que es como el caso paradigmático. 31.000 hectáreas. Sobre 31.000 hectáreas se han instalado alrededor de 1.600 turbinas. Que le explico a la gente de Granada para que lo entienda, es que la Vega de Granada tiene como unas 60.000 hectáreas, de las cuales 30 y tantas mil están, depende de los años, están regadas, ¿no?
Imaginaros lo que sería que en la Vega de Granada hubiera 1.600 turbinas eólicas, ¿no? Es una saturación territorial y un despojo a las poblaciones de ese lugar sobre la base de la construcción de la transición energética, a priori para reducir el cambio climático, pero en realidad son proyectos para extraer la energía y consumirla en otros sitios, para mantener además los procesos de destrucción del planeta y del territorio, ¿no? El dato, por ejemplo, de la interconexión eléctrica que nos plantea Álvaro Campos de la Universidad del País Vasco, en nuestro libro también, entre Gatica y Cubnez-6, que es una interconexión eléctrica subterránea entre el País Vasco y la zona de Burdeos en Francia, una de las 5 interconexiones eléctricas que se plantean entre España y Europa. Ese proyecto de construcción millonario, 1.000 millonarios ya, para hacer esa interconexión eléctrica, plantea que se perderían en torno al 40% de la energía de los megaproyectos de renovables que se generan en España. Ya está pasando que las pérdidas de energía en red, con la entrada de la sobreproducción de megaproyectos de energía renovable en nuestro país, están siendo mucho mayores en los últimos 3 años de lo que habían sido en los periodos anteriores. Y eso es un problema de la metodología de producción de energía renovable vía megaproyectos y su introducción en la red eléctrica. El sol en realidad no es la excusa, porque habría menos pérdidas, sería más eficiente en términos de producción energética tener los paneles solares en vez de tenerlos aquí. Entonces entendemos que hay 2 razones. Una es que no quieren ocupar el territorio de los países centrales. Son los lugares de poder donde ahí no se van a hacer grandes megaproyectos energéticos. En sus zonas periféricas sí, en Irlanda, en las zonas periféricas de Francia, en Noruega, en el territorio Sami de Noruega, en el norte de Noruega, el territorio del último pueblo indígena de Noruega y de Finlandia y de Suecia y de Rusia, ahí hay megaproyectos de energía renovable. Esos son sobre todo eólicos, no solares. Lo que van a hacer es con lo que están haciendo los daneses, que son una potencia de producción energética, tienen nivel de producción energética bastante importante en renovables, pero han decidido que no ponen ni un molino más. Pero son las empresas danesas, igual que las empresas noruegas, las austríacas, las alemanas y el Reino Unido, entre otras, chinos, etcétera, los que están invirtiendo en lugares como los nuestros para hacer los megaproyectos energéticos, porque aquí sí pueden destruir el territorio impunemente. Es difícil de entender porque, vamos a decir, en términos de lo que entiende la gente ahora, es muy infame, ¿no? O sea, es como, si es más eficiente poner, por ejemplo, los paneles solares, o se pueden poner mini eólicas y además vamos a tener que reducir el consumo energético, que ese es otro tema. ¿Cómo puede ser que estemos destruyendo territorios agrarios, que estemos destruyendo olivares centenarios en Andalucía? Un olivo que nace en el desierto con pocos recursos, que sea un olivo que tiene un tronco muy grande, ya te está diciendo que es un olivo que tiene un montón de años, porque no es lo mismo estar en una zona de regadío que en una zona de desierto, ¿no? Estando en un lugar que se está desertificando y siendo un lugar en el que hay un suelo rico en un montón de plantas protegidas, habiendo unos árboles que merecen mucho la pena y un montón de vida, ahí sí es verdad que se está luchando contra el desierto, y tanto que estamos preocupados por el tema del desierto. Esta crisis energética que estamos atravesando con respecto a los combustibles fósiles, con respecto a la necesidad de mitigar la emergencia climática, habría que leerlo en una clave global. Habría que preguntarnos si realmente todas las poblaciones tienen acceso a la energía. Es muy fácil decir, necesitamos poner megaproyectos eólicos para que puedas conectar tu móvil, para que puedas conectar tu coche eléctrico, para que puedas usar energía. La cuestión es que los territorios que se están contemplando para el despliegue de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos son territorios que están siendo contemplados para producir, si no el triple, 4 veces más de lo que consumen. Que es necesario hacer una transición energética justa. Partimos del hecho de que hay que mitigar la emergencia climática, pero esto sin soslayar las profundas desigualdades en las que estamos insertos y las profundas jerarquizaciones en las que estamos. No todos tenemos acceso a energía. El Istmo de Tehuantepec es población indígena. Hay aproximadamente 5.000 viviendas en esta región que no tienen acceso a la electricidad, ¿no? Entonces, ¿de qué crisis energética le vamos a hablar a esos territorios que consumen poco, pero que les están exigiendo que entreguen territorios que tienen un valor alto en biodiversidad y además que tienen un valor importante para la producción alimentaria? ¿Energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Y energía para quién? Mi abuelo ha pasado muchas penalidades para
para que esos olivos lleguen hasta nosotros. Yo no sé quién ha hecho esa evaluación ambiental, pero la verdad creo que se merece que le pongan una sanción o si no, que lo metan en la cárcel, porque no ha hecho bien su trabajo. El disgusto que esto representa, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y vamos a luchar hasta el final. Agradecemos a los pueblos de los Guájares, Vélez de Benaudalla,